Evangelio para el día 22 de agosto de 2021, tomado del capítulo 6 de San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «Esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Durante los últimos domingos de este tiempo común hemos venido escuchando el capítulo 6 de San Juan, concluyendo hoy ese capítulo y el conocido discurso de Cristo sobre el pan de vida. Palabras hermosísimas las que hemos escuchado en ese capítulo. Sin embargo, entre sus mismos discípulos se escuchó, cuando terminó de hablar Jesús, se escuchó la crítica: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». ¿Qué efecto más distinto al que se debiera esperar de palabras tan santas, divinas y consoladoras de Jesús, que prometían la resurrección y la vida eterna, que hablaron del amor que Dios nos tiene hasta el punto de dársenos como alimento? Es la locura de los pensamientos mundanos. Aquello que debiera consolar termina turbando. Lo que debiera llevar a la unión con Dios lleva a la separación. Lo que debiera dar vida como que mata. Lo que debiera alegrar entristece. Pobres judíos, en definitiva, pobres hombres que, teniendo tan cerca la fuente de agua viva, se van sedientos y se alejan hambrientos, teniendo enfrente suyo la verdadera comida. Esos pobres paisanos querían una religión a su medida, a su antojo. Buscaban un Mesías que les diera de comer. No les importaban las cosas trascendentes. Y se irían con las manos vacías, porque a esas pretensiones no podía condescender la verdad misma, el Verbo encarnado. No se podía rebajar. Pobres esas personas, pero no de espíritu. Pobres porque dejaron al que les prometía la vida eterna. «Es duro este lenguaje», decían. Y Cristo les dice: «Esto los escandaliza». Y ciertamente, duro sería escuchar de Jesús aquella condenación en el juicio final: «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno». Eso es duro. Pero en realidad no es duro el lenguaje de Dios, el lenguaje con el cual les hablaba a esas personas Jesús. Es exigente el lenguaje de Dios. Pero aún siendo exigente, es el lenguaje más armonioso, suave y dulce. Porque en definitiva ese es el lenguaje de la verdad. Es el lenguaje del amor, de la belleza, de la vida. Las palabras de Dios son espíritu y vida. Por eso nosotros tampoco debemos temer esas palabras, sino acogerlas con amor filial, sean las que sean. Pidan lo que pidieren, por difícil que pueda parecer. Hoy nos habla Dios también, y digamos nuevamente, su lenguaje no es duro, sus palabras son vida eterna. Dios nos habla en la Sagrada Escritura, nos habla en los buenos libros, nos habla en los ejemplos de los santos, nos habla con sus mandamientos, con los preceptos de la Iglesia, con los consejos que nos da el confesor o el director espiritual, o con el consejo que nos da un amigo, nuestros padres. También nos habla con el prójimo, incluso con el prójimo que necesita de nuestra ayuda, aún sin pedirlo,
que necesita todo el mundo, necesitan también de nuestros buenos ejemplos. Nos habla Dios en las circunstancias de cada día y especialmente en cada momento, inspirándonos interiormente con el Espíritu Santo. Y ciertamente su lenguaje nos exige, porque siempre nos pide lo mismo. Nos pide ser santos, nos pide imitar a Jesucristo. Ese es el lenguaje de Dios. Siempre nos exige lo mismo. Nos exige que amemos a Él sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Mientras que aquellos que abandonaron a Jesús decían murmurando, duro es este lenguaje, San Pedro, el primero entre los apóstoles, no duda en afirmar que su Señor tiene palabras de vida eterna. Con Él también nosotros decimos, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a obedecer? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Convenzámonos de esto. Y con María Santísima, a la cual le pedimos esta gracia, también nosotros digamos, ante cualquier palabra de Dios, hágase en mí según tu palabra.